Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai en Full HD. Continuamos con el resumen del arco 6 de Re:Zero. El capítulo 47 dice: yo jamás te perdonaré. Y así, amigos, Subaru sigue confundido, atormentado por los recuerdos de Meili. Emilia dice: Subaru, y Beatriz también dice: Subaru, ¿estás bien? Ellas estaban preocupados por Subaru. Subaru hace poco había experimentado el sentimiento y la presión en su cuello de ser asfixiada, o asfixiada porque había experimentado a Meili, ¿no? Había experimentado ser Meili y cómo él mismo la había asesinado. Ekidona pregunta qué le pasa y qué es lo que vio. Subaru estaba en silencio. Las chicas dicen que hay que tomárselo con calma. Ekidona insiste que contara qué había pasado y el paradero de Meili. A Subaru le pregunta que en dónde estaba, ¿no? ¿Qué es lo que había visto? Subaru responde que sí, que él vio los recuerdos de Meili. Todos estaban atónitos ante la respuesta de Subaru, ¿no? Había un corto silencio. Pues sí, Subaru con esas palabras confirmó que era la Meili que conocían. Subaru lo había confirmado muy bien. Las chicas apoyaban a Subaru, que estaba confuso. Beatriz acarició la cabeza de Subaru. Beatriz dijo a Subaru que se relajara, que no era su culpa, cuando en realidad fue culpa de Natsuki Subaru. El por qué Meili había muerto, nadie más lo sabía, solamente Subaru. Julius le pregunta a Ran qué opina de la situación. Ran menciona que nadie más querría comprobar el libro. Julius menciona que tal vez él podría. Ran dice que es peligroso y que el estado actual de Julius es igual de malo que el de Subaru. Todos hablaban sobre la posibilidad si leer más libros afectaba a las personas tal vez. Todos pensaron. Emilia dice: debemos buscar a Meili, ya, o al menos encontrar su cuerpo. ¿Qué sentido tendría eso? Entonces todos comienzan a hablar y planificar y sobre que deberían dividirse en grupos y buscar, ¿no? Ran dice que va a ver si Ren está segura. Ran se dirige a la sala verde. Julius dice: Subaru, puede que sea cruel preguntarte, pero ¿qué viste en los últimos momentos de Meili? Subaru duda en responder y en su mente pensaba que estaba siendo cómplice de otro Natsuki Subaru. Ekidona también pregunta lo mismo. Subaru estaba en silencio. Subaru en su mente se preguntaba a sí mismo que tal vez ellos ya lo sabían. Se sentía presionado, paranoico. Tal vez le preguntaban porque ya lo sabían, pensó Subaru. Todos quedaban mirando a Subaru. Querían saber el paradero de Meili. ¿Qué es lo que diría Subaru? Subaru dice: bueno, no vi hasta el punto en que murió, pero sé que está en esta torre. Ekidona dice: ¿te quedan fuerzas para volver a leer el libro y llegar hasta el final? Beatriz se molesta mucho con Ekidona. Dice su nombre: Ekidona. Beatriz se opone firmemente. Emilia tampoco estaba de acuerdo. Solo decía que debían apurarse para buscar a Meili. Todos comienzan a pensar cómo o dónde podría haber ido Meili. Chaula también estaba ahí y comienza a hablar con ellos, ¿no? Y descarta que haya salido de la torre, porque menciona lo siguiente: que si Meili hubiera salido, ¿no?, ella se hubiera convertido en una killing machine, es decir, una asesina, no una máquina asesina, y que como eso no pasó, pues ella está en la torre. Ojo con este dato, que si alguien sale, Chaula entra en modo asesina. Chaula era cruel con sus palabras. Ella dice que solo es apegada al gran maestro. A los demás no les importa Chaula. Todos comienzan a buscar. Beatriz se queda con Subaru. Chaula también estaba con ellos, pero Subaru le dice que ayude a los demás. Subaru en su mente, la mente de Subaru era un desastre, pues, ¿no? Pensaba que sus muertes anteriores tal vez eran un complot de Natsuki Subaru, su otro yo. Beatriz estaba preocupado por Subaru mientras le acariciaba la cabeza. Subaru se sentía horrible, ya que ese cariño no era para él en realidad, no era para Subaru, sino ese cariño estaba dirigido hacia Natsuki Subaru, el otro Subaru. Emilia y Beatriz lo apoyaban, lo querían, pero este Subaru solo era un desconocido, un impostor. Aunque él sabía que las reacciones de Beatriz y Emilia eran reales, honestas y genuinas, aún así se sentía fatal. Subaru pensaba por qué Natsuki Subaru era alguien cruel, por qué estaba involucrado en la muerte de Elsa, por qué todos lo querían, por qué mató a Meili con una mirada de mierda sonriente, perdón. En eso Subaru no comprendía, hasta que se le vino un pensamiento a su mente, y en eso mira el tomo negro en sus manos, y entonces comprendió. Tal vez esta era la respuesta a sus preguntas. Capítulo 48. Asesinar se convierte en hábito. Beatriz seguía acurrucada a Subaru, ¿no? Mientras él divagaba en sus pensamientos, Subaru llegó a la conclusión que obtendría todas las respuestas si leía el libro de los difuntos de los demás.
Así es, amigo, este Subaru está desquiciado. Beatriz, preocupada por un Subaru distraído y con expresiones raras, le sugiere que vayan a descansar a otro lugar, a la sala verde. En eso Beatriz le agarra del hombro amablemente a Subaru. Subaru piensa, oh, qué mano tan pequeña. ¿Qué pasaría si la agarro y la aviento fuertemente contra el suelo? Se le escapa de su boca decir eso, ¿no? Qué pequeña. Beatriz se molesta y le dice que eso es lo que hace linda a Betty. Este Subaru está desquiciado. Subaru pensó en que tal vez conocía a todos los demás y sobre todo a Natsuki Subaru si mataba a los demás y leía el libro de la muerte. Pensó que esa era la respuesta para conocer todas las respuestas. Subaru piensa y piensa y en ese instante piensa en matar a Beatriz y escucha en su cabeza una voz dulce que dice, como lo que me hiciste a mí. Así es, amigo, Subaru escuchó una voz en su cabeza. Esta voz era la voz de la niña muerta, burlándose de Subaru. Y así Beatriz comenzó a acomodar el libro de Meili en la biblioteca, ¿no? Mientras estaba de espaldas y acomodaba el libro hacia un lugar un poquito alejado, Subaru miraba la espalda de Beatriz. Subaru buscaba una forma horrible y realista de matarla. En su mente se escuchó la voz de la niña decir, ¿así que quieres matarlos para saber si son de fiar o no, Oni-san? Qué retorcido eres, ¿eh? Basta de excusas. Dime, ¿qué es lo que harás? Subaru pensó que sería fácil matar a Beatriz mientras escuchaba las palabras de la niña en su cabeza. Meili dice, ¿y qué me dices de la Oni-san media bruja? Subaru pensó, con Emilia sería muy fácil, sería pan comido matarla. La otra vez la agarré del cuello y ella era muy inocente. Podría romper ese hermoso y frágil cuello. Meili dice, y se ríe. Meili dice, en la mente de Subaru es todo esto, ojo. Meili le dice a Subaru, después de todo, esa es tu especialidad, ¿no? Subaru sigue hablando mentalmente con Meili y se dice, Ran es grosera, pero también a quien fácil de matar seguro. Equidona también. Todas son chicas débiles después de todo. Julius, pensó Subaru. El único obstáculo era Julius, ya que él es un hombre, igual que Subaru. Atacarlo de frente sería suicida, seguía pensando Subaru. Él sería el mayor reto, por lo tanto, debería ser el primero en caer. Pensó Subaru. Y así los amigos de Subaru y Beatriz se van a la sala verde. Subaru pensó en Patrache y cómo lo había salvado. Meili en su mente le dice a Subaru, tal vez si supiera que no eres el Natsuki Subaru que conoce, ¿crees que te habría salvado? ¿Crees que habría arriesgado su vida por ti? ¿De verdad lo crees? En eso Beatriz coge la mano de Subaru y con muecas dice, tienes muchas heridas. Subaru estaba nervioso y su corazón latió 1000. Nervioso que Beatriz supiera algo. Y la voz de Mei le dice, Oni-san, ¿qué vas a hacer? ¿No deberías empezar ya? Beatriz dice, parece que has vuelto a arañarte. Qué mal hábito tienes, supongo, Subaru. Así. Parecía como que Beatriz estaba acostumbrada a eso. Pensó Subaru confuso. Beatriz empezó a curar a Subaru. Subaru se sorprendió por la magia, por ver esto. Todo rastro de hostilidad que sentía Subaru hacia Beatriz desapareció. Las heridas físicas desaparecían, como a su vez su humanidad era restaurada. Mei le dice, qué aburrido. Subaru piensa en una frase sobre lo de asesinar se vuelve un hábito. Capítulo 49. A ti, el defectuoso. La sala verde hacía efecto y Subaru quedaba sorprendido. Subaru reflexionaba lo que casi hizo. Ojo que, si bien en las heridas de Subaru estaban siendo curados por Beatriz y aparte de Beatriz la sala verde, no era por completo ya que sus heridas eran profundas, ¿ya? Subaru reflexionaba lo que casi hizo. La voz de Meili decía, con lo que me había esforzado con ese mensaje, cielos, santos cielos, Oni-san es horrible. Meili dice, menos mal, Beatriz borró la evidencia, ¿no? Subaru impactado por las palabras de la niña en su mente. Las palabras de la niña le molestaban mucho, pero sobre todo le tocaban profundamente dentro de su ser. Subaru pensó que tal vez era el espíritu de la niña que había poseído su cuerpo para atormentarlo. La voz era molesta. Meili dice, Beatriz ya se fue, ¿no? ¿Por qué no te deshaces de la chica dormilona? Subaru hace, maldición. Meili dice, no pongas esa cara, es adorable. Pensó en Ren, obviamente, ¿no? Aunque no tenía ningún recuerdo de ella, ¿quién era ella? Pensó Subaru. Y ante las sugerencias de Meili, Subaru comenzó a pensar, ¿quién es ella? Todos vinieron a la torre para ayudarla, ¿verdad? Tal vez deba matarla, pensó Subaru. Sería muy fácil, pensó Subaru. Subaru pensó en el orden correcto para matar a las personas. Julius era el primero, Emilia era el segundo, Chaula la tercera, luego era Ran, luego Equidona, luego Beatriz y luego Ren, ya que debería matar primero al más fuerte, que era Julius, ¿no? Si no, todos descubrirían a este Subaru. Meili dice, si no lo haces, perderás la oportunidad.
Eso también estaba dentro de tus planes, Natsuki Subaru, pensó Subaru. O sea, mientras Subaru se veía en esta situación desesperada, pensó que todo era un complot de Natsuki Subaru. O sea, de él mismo, pero de su otra versión, ¿no? Subaru en el otro brazo tenía grabado ¿quién eres? Poco a poco las heridas eran sanadas. Eran profundas. Subaru pensó que tenía suerte de que el cadáver de Meili no fue encontrado. Luego una noche, en la cena, el ambiente era tenso, ¿no? Recapitulaban todo lo sucedido. Emil le preguntó a Rei si había visto a Meili. Él había dicho que no la vio. O sea, ya todos estaban reunidos comiendo y contando lo que habían hecho, ¿no? Cuando se dividieron para buscar el cuerpo. Emilia le preguntó a Rei, pero dijo que no la vio. Y Kidona menciona que deberían centrarse en conquistar la torre, que eso sería la mejor opción, porque ya es muy tarde para Meili. Emilia obviamente se enoja, y Kidona menciona que los suministros están acabando. Julius dice que no hay por qué discutir. Además, en ese momento Kidona se sincera más. Y dice, la razón de Kidona es simple. Julius menciona, ¿no? Él menciona que el apuro es que ella ha estado consumiendo su OG desde hace mucho, o sea, el OG de Anastasia. Pues, ¿no? Recuerden que Kidona está en el cuerpo de Anastasia, pero no porque lo haya querido hacer, sino por los eventos del arco 5. Por eso era el apuro. El secreto de Kidona fue revelado por Julius. Kidona se encogió de hombros y hizo... Ella pide a Beatriz que lo confirme. Beatriz confirma que es cierto, la revisa el cuerpo. Y así hablan sobre las prioridades. Emilia le dice a Subaru si está de acuerdo. Él dice, supongo que sí. Emilia dice que Subaru debe ser el más preocupado por Meili, porque leyó el libro. Todos miraban a Subaru. Subaru dice, realmente estoy preocupado. Estoy seguro que Meili hubiera querido que siguiéramos. Y después cayó la noche, ¿no? Todos se reunieron en una habitación para más seguridad, es decir, todos se juntan. E improvisaron una separación, ¿no? De hombres y chicas, ¿no? Subaru se quedó obviamente en la sala verde. Él insistió. La excusa de Subaru fue que como tenía heridas, debería estar en la sala verde para curarse. Entonces Subaru se levanta. Meili dice, creo que Meili se hubiera querido que siguiéramos. Menudo actor eres, Oni-san. Solo es sarcasmo, no te enojes. Te elogio porque realmente es lo que pienso. Meili seguía diciendo. ¿Entonces matarás a la chica de pelo azul? Subaru dice, no, aún no es su turno. Subaru se levanta y se movía de forma sigilosa. Su objetivo era deshacerse del cuerpo de Meili. Entonces Subaru se dirige hacia donde escondió el cuerpo, no tan a sus pasos. Se dirige hacia el cuerpo de Meili. Subaru se sorprendió. No encontró el cuerpo donde lo escondió y exclamó, ¿qué? Subaru exclamó, pero si aquí lo dejé, estoy seguro, dijo Subaru. Una voz se escucha y dice, ¿qué estás buscando escondidos, Basuru? Subaru se puso pálido. Era Ran. Con los brazos cruzados, Ran exclamó, o tal vez debería llamarte farsante Natsuki Subaru. Un Natsuki Subaru defectuoso, así es. Ran le dice que él es un Natsuki Subaru defectuoso. Al escuchar esas palabras, el corazón de Subaru se congeló. Ran lo miraba con frialdad y furia y exclamó, ¿qué pasa? ¿Estás tan alterado? Te hice una pregunta. Tú que te haces pasar por Basuru, respóndeme de una vez. Y Subaru dice, yo solo estoy... Ran dice, ¿estoy qué? Subaru entra en pánico, pensó, ¿acaso han mantenido una trampa? La conversación de la cena, todo fue un engaño, era una trampa. Ran dice, impostor, así que no tienes nada que decir en tu defensa. Supongo que eso habla por sí solo. No te preparaste lo suficiente para disfrazarte de él. Fuiste negligente. Subaru se mordió el labio, sangre, y pensó que él era un barato impostor. Subaru en ese momento dejó de temblar. Y mientras divagaba en sus pensamientos, tenía una intención asesina, ¿no? Esta intención asesina prendió y se apoderó de todo su cuerpo. Mientras Ran le reprochaba de su comportamiento antinatural y lo evidente que es prestando la atención, Subaru enojado dice, ¿crees que puedes acusarme solo porque no digo ni respondo nada? Un impostor. ¿Me estás acusando falsamente? Oye, tú, ¿quién demonios te crees que eres? Ran dice, aunque falsas acusaciones, Subaru comienza a dramatizar y habla sobre qué hay de malo en deambular en la noche y más excusas, ¿no? Ran dice, ¿de verdad crees que nadie ha visto nada? Subaru empieza a pensar ante esas palabras, ¿a qué se refiere? Ver que el cuerpo de Meili y su mente era un desastre. Ran menciona que aunque nadie viera, ella lo estuvo haciendo a través de la dragona. Obviamente Ran se refiere a su poder de la clarividencia, ¿no? Recordemos que Ran puede ver tiene un poder de la clarividencia que puede ver a través de las criaturas, ¿no? El lugar, así a través de sus ojos, pues. Recordemos, pero Subaru no sabe esto. Entonces, Ran dice que ella estuvo viendo a través de la dragona, y era obvio su extraño comportamiento. Ran pone sus dedos en sus labios, y hace un extraño gesto como de silencio. Subaru responde, ¿qué demonios estás diciendo? No entiendo.
Pero de pronto recuerda que ese gesto él lo hizo con Patrache. Así es, amigos. Ran estuvo viendo a través de Patrache cuando Subaru estaba Ran en la sala verde y hizo su brazo de silencio. Obviamente Subaru no sabe las habilidades de Ran, pues de los demás. Y Ran menciona, necesitas estudiarle más a Natsuki Subaru. Tú, defectuoso. En ese momento Subaru consideró en matar a Ran. Meili le dice en su cabeza, esa Onesan seguramente está desequilibrada a la izquierda. Golpéala a la izquierda, estámpala contra la pared. Y así Subaru se lanza hacia su oponente. Ran dice, te quedaste sin palabras y recurres a la violencia, Qué aburrido. ¿De verdad pensaste que la frágil y pobrecita Ran desafiaría sola a un hombre salvaje? Ran decía esto con una mirada de lástima. Subaru oyó un crujido y de pronto su pie es congelado. No puede ser esto. Es magia, dijo Subaru. En un parpadeo se formó una jaula de hielo. Así es, amigo, este era el poder de Emilia. Parecía Ran acompañada de Emilia, ¿no? Y Emilia exclamó, ojalá Ran se hubiera equivocado, dijo Emilia con una mirada triste. Ran exclama, eres un pésimo actor de pacotilla, le dijo a Subaru. Al lado de Ran estaba Emilia, y dice Subaru, ¿qué intentas hacer? ¿No deberías descansar a estas horas? Decía Emilia a Subaru. Ran dice, Emilia-sama, es inútil preguntarle, no creo que ese sea Basuru. Emilia dice, Subaru. Ran dice, es solo una falsificación inferior con su apariencia. Ran habla sobre que no tiene rasguños gracias a Emilia y le agradece, ¿no? Pero que si con un poco de dolor, tal vez este Subaru pueda decir lo que ellos quieren saber, ¿no? O sea, Ran sugiere que hay que torturarlo. Subaru dice, dolor, torturarme, necesitas conocimiento avanzado en eso. Oye, Emilia dice, espera, no dejaré que le hagas daño. Ran dice, Emilia-sama, ¿acaso no estaba de acuerdo con el plan? Y discute con Emilia sobre el plan, ¿no? Y que debería estar de acuerdo. Ran habla con Emilia sobre Pistela, que tal vez este Subaru es un impostor. Y también habla sobre los arzobispos que podían tomar la forma completamente de las personas, ¿no? Sobre el arzobispo de pecado. Ran habla sobre esa posibilidad. Subaru piensa sobre su ser original, ¿no? Mientras ellas hablaban y comienza a atormentarse. Emilia y Ran discutían, mientras Subaru se ahogaba en su angustia y su estómago daba vueltas. Ran dice, necesito hacerla hablar, Emilia-sama, para saber el paradero de Meili y el verdadero Basuru. Subaru quedó impactado ante esas palabras. ¿El paradero de Meili? ¿El cuerpo? Subaru no entendió. Al parecer, no habían encontrado el cuerpo de Meili. Y eso explicaba el confuso interrogatorio de Ran. Subaru pensó, un momento, ¿y quién rayos movió el cuerpo? Y entonces no pudo más, gritó, ¡tengo amnesia! Ran exclamó, ¿qué? Las chicas se sorprendieron ante tales palabras y quedaron atónitas. Ran dice, así que sigues haciéndote el tonto. Ran pensó que era una mentira desesperada de esta falsificación de Natsuki Subaru. Ella estaba furiosa. Emilia dice, Ran, escucha lo que está diciendo Subaru. Hay una explicación. Ran dice, ¿lo dices en serio, Emilia-sama? Algo así es imposible de creer. Emilia dice, espera, Ran, vale la pena creerle. Ran chasquea los dientes, molesta. Ran dice, ¿y qué hay de Ren? Y aparta a Emilia. Ran encara a Subaru, se dirige hacia él toda emputada. Le dice, atrévete a decir eso que olvidaste a Ren, con su varita activando el poder, ¿no? En la punta de la nariz que se dirigía hacia Subaru. Emilia dice, espera, Ran, no lo hagas. Subaru fue impactado en la jaula, ¡fah!, con el poder, y su conciencia se apagó. Tuvo un lapso de pérdida de conciencia Subaru. Bueno, amigos, Subaru había tenido una pérdida de conciencia, un lapso, ¿no? Y la historia nos narra después de ese lapso, ¿ya? La conciencia de Subaru se había apagado. Subaru despertó con dolor. El hombro de Subaru se había deslocado. Subaru observó y se dio cuenta que la habitación donde ocultó a Meili, el mismo lugar donde se había perdido la conciencia antes, donde había tenido el lapso, Subaru había salido de la jaula, estaba fuera de la jaula. Subaru se dio cuenta que tal vez salió dislocándose el hombro. O sea, Subaru después del lapso de tiempo, cuando abrió los ojos, se dio cuenta que ya estaba fuera de la jaula. Y que ese era el mismo lugar, ¿no?, donde había estado buscando a Mel y toda la vaina. Subaru no veía a Ran ni a Emilia. Y pensó que la última vez estuvieron por pelearse. Y así Subaru comenzó a buscar por la habitación, ¿no? Buscaba pistas y toda la vaina. Cuando de repente lo vio. En las paredes, estaba escrito, Natsuki Subaru estuvo aquí. Aquellas escrituras se repetían como si un demente lo hubiera escrito. Estaba por todas las paredes, por todos lados. Entonces se escuchó una voz que dijo, ¡Oy, qué mierda es esto! Dijo una voz, ¡qué demonios! Solo estaba en guardia. Era un hombre de color rojo, preguntándole a Subaru por qué estaba solo sin su grupo. De repente ese hombre seguía caminando hacia él.
Capítulo 51, la Torre de los Vivos. Y no entendía, estaba tembloroso por el hombre que le hablaba. Recordemos que Rey es un personaje muy poderoso, ¿no? Y tiene un aura, esa intención que transmite, esa presión abrumadora, toda la vaina. Pero Zoro se comienza a preguntar, ¿por qué el hombre está aquí? No se suponía que no podía ni debía bajar. ¿Por qué estaba en esta sala? Zoro estaba encogido, ¿no? Y el hombre le hablaba y le hablaba así, la típica personalidad de Rey, ¿no? Y dice, oye, ¿acaso tu boca no funciona? Oye, tú, dijo Rey. Zoro le dice, ¿tu parche no estaba en el ojo izquierdo? ¿Por qué está en el derecho? El hombre dice, y exclama, es solo un capricho, ambos ojos funcionan bien, dijo Rey. Oye, tú, ¿qué pasó? Y tu hombro está dislocado, ¿qué pasó? Dijo Rey. Rey habla de Emilia, ¿no? Y la jaula, diciendo que si se peleó con sus amigos. Y se comienza a reír, ¿no? Y por qué su hombro estaba dislocado, ¿no? Se comienza a reír Rey y a burlarse, ¿no? Rey se fue dejando a Subaru, ¿no? Es decir, Subaru se preguntaba cómo es que había sabido que hubo una peleita y todo eso, y que sus amigos estaban lejos. A lo que Rey exclamó que era muy fácil saberlo por lo de la jaula, ¿no? Por el poder, porque sabía que me usaba el hielo y tanta vaina. Rey de mala gana le acomoda el hombro a Subaru, ¿no? ¡Zah! Se lo acomoda y Subaru grita el dolor. Después Rey le llega la situación y se va. Subaru le preguntaba mientras iba, oye, espera un momento, ¿no dijiste que no podía salir del piso? ¿Por qué caminas por aquí como si nada? Rey dice, nunca dije que no podía salir, al menos hasta ahora. Rey habla de querer irse de la torre, mencionando también que dónde están sus compañeros nomás. Subaru dice, espera un momento, ¿y las pruebas? Rey dice, eso es tu problema, no mío. Rey era grosero, no respondiendo y algo desinteresado, bueno, muy desinteresado. Rey dice, llegaron. Rey avanza entonces y se detiene. Aparecieron muchas mabestias. Rey pregunta, ¿qué clase de mabestias son? Subaru dice que no tiene ni idea. Subaru dice, Julius. Así es. Julius estaba peleando. Subaru no había encontrado un sobreviviente, pero encontró a Julius. Esto, aunque desesperanzador, le había puesto un poco feliz, ¿no? Encontrar a un sobreviviente. Recordemos que Subaru había tenido un lapso de pérdida de conciencia, ¿no? No sabemos cuánto tiempo pasado. Y como no había nadie mientras Rey bajó y toda la vaina, entonces estaba feliz de ver a Julius. Solo pensó que si Julius moría, aparecería en el libro de los difuntos, en la biblioteca de Geta. Rey, como si nada, se avienta y cae hacia abajo de las escaleras. ¡Pam! Subaru queda sorprendido. Rey había aplastado una bestia mientras se había aventado y cayó abajo, ¿no? Rey no era alguien normal. Subaru observaba. Julius dice, ¿tú qué haces aquí? Rey decía, ¿por qué solo saben preguntar eso? Habla sobre el secreto para ser popular, ¿no? Rey comienza a hablar disparates. Mientras Julius le preguntaba cómo es que había llegado ahí, por qué había bajado. Rey habla sobre las cosas para ser popular, ¿no? Diciendo que la respuesta es su cara, la mejor bebida. También habla sobre la mejor bebida y por qué el secreto de ser más fuerte es simplemente porque es él. Así comienza a hablar disparate de Rey, pues, ¿no? Según su personalidad. Y con sus palillos dice, sigamos el examen, mientras mira a Julius. Así es, recordemos que Rey no es un aliado, ¿no? Y es medio pesado pues su personalidad y siempre pone en problemas a los demás. Rey pelea con sus palillos con las mabestias. Julius estaba preocupado por Rey porque él tomaba la situación como algo simple y común. Julius dice, debemos unir fuerzas, le dice a Rey. Rey se ríe y se burla, ¿no? Todo estaba en llamas. Rey era un monstruo. Con su poder, con sus palillos, solamente peleaba el cabrón. Y todo se llenaba de llamas, ¿no? Julius cae al suelo. Los mabestias se acercaban. Mabestias seguían atacando a Julius, ¿no? Y él estaba en apuro de tanto pelear y más el juego y toda la vaina. Rey era un monstruo. Las mabestias volaban en segundos. Él masacraba a las mabestias en solo segundos. Las mabestias seguían viniendo una tras otra. Parecía algo interminable. Rey estaba aburrido y chasqueaba los dedos molesto, porque parecía algo interminable, porque seguían llegando más bestias. Y mientras tanto Rey y Julius peleaban, desde arriba había alguien patético y mediocre que observaba todo. Ese era Subaru. Subaru se dio cuenta de lo pequeño que era. Su escaso poder no tenía punto de comparación con ellos. Subaru se dio cuenta que había subestimado a los personajes, que había subestimado demasiado a la gente del grupo, y se dio cuenta por el poder de Julius, por el poder de Rey, y que no tenía punto de comparación. A este ritmo, Julius moriría pronto. Subaru grita, ¿o no? Detrás de ti, Julius, grita Subaru. Y Julius, al escuchar esto, actúa por reflejo. Se mueve, evitando la muerte, ¿no? Un gran centauro lo había atacado. Le seguía atacando. Las miradas de Julius y Subaru se cruzaron. Sus miradas se cruzan. Y Julius dice, dejo a Kidona, Anastasia-sama, en tus manos. Diciendo estas palabras, Subaru quedó conmocionado. Julius apunta a Subaru. Ante estas palabras, Subaru se paró, dejó de temblar y corrió.
cayéndose y parándose y así constantemente. Rey murmuró, su naturaleza no tiene remedio. Subaru estaba pensando. Meili dice, a diferencia de matarlo tú mismo, dejarle morir no debería dejar sensación en tus manos, le dijo a Subaru. Las acciones de Subaru pensamientos todo era contradictorio. Subaru no entendía por qué había ayudado a Julius en ese último momento, que casi lo mató el centauro, ¿no? La mente de Subaru era un desastre. Solo se preguntaba por qué ayudó a Julius y por qué este le había confiado a Equidona Anastasia. En eso se escucha una voz y dice, Subaru, era Beatriz. Le dice que lo estaba buscando y que deben salir de ahí. Subaru se sintió aliviado al ver otra superviviente, Beatriz. También estaba Equidona con ella. Subaru se dio cuenta. Los ojos de Equidona se abrieron y lo observaron. Ella lo sabía. Julius ni Beatriz lo sabían. Ni Rey ni Equidona lo sabían, ¿no? Beatriz dice, eso no importa ahora. Y toma la mano de Subaru, ¿no? Equidona dice, ¿es en serio? Y grita, espera un momento, Beatriz. Él se escapó de su jaula. Él no es Natsuki Subaru. Como dijo Ran, él es alguien extraño, sospechoso. Beatriz sostenía la mano de Subaru fuerte y dice, no es cierto. Él es Subaru, lo confirmé tocando su mano. Sigo vinculado a él con mi contrato. Equidona dice, aún así no podemos fiarnos, ¿no? Ha escapado de la jaula. ¿Cómo demonios se explica eso? Dice Equidona. Subaru dice, da igual. Subaru se sintió roto ante todo lo que había pasado. Subaru ya no podía más. A Subaru ya le había llegado todo. Todo le había llegado altamente. Le había llegado todo. Equidona dice, ¿qué estás tratando de hacer? Subaru dice, como ves, me rindo. Haz lo que quieras conmigo. Equidona dice, no pienses que con esas palabras bajaremos la guardia. Subaru dice, ok, entiendo. Esta torre no tiene sentido. Equidona dice, ¿acaso alcanzaste tu objetivo, Subaru? ¿Mi objetivo? Equidona dice, no te hagas el tonto. Tu objetivo es el templo de la bruja, ¿no? Debí haber hecho caso a Ana y no debí traer a nadie más. Subaru no entendía, pero ya no le importaba. Beatriz, preocupada, dice, Subaru, ¿qué pasa? ¿Por qué hablas así? No es propio de ti hablar así. Subaru dice, no es propio de mí hablar así. Subaru dice, ¿qué es propio de mí? ¿Qué ven ustedes en mi propio mí? Equidona dice, así que aún finges amnesia. Eso es algo cruel. Ran perdió a su hermana, Julius fue olvidado, y siguiendo tú, que finges tú ser Subaru. Molesto de ira, dice, ¿yo una farsa? ¿Qué mierda? Dice. Subaru exclama. ¿Quién mierda querría convertirse en Natsuki Subaru? En ese tipo de mierda tan repugnante, seguía gritando Subaru, ¿no? Estaba harto Subaru. Y Subaru sigue gritando y dice, todos ustedes, ¿qué carajo se creen? Yo solo regresaba de una tienda y exclama, maldición, maldición. Solo eso recuerdo y de repente fui como... Y sigue hablando Subaru todo molesto, gritando. Y de repente fui convocado a un mundo diferente. Una torre en el desierto. Un cuerpo, un examen y una mierda y un impostor. Natsuki Subaru, no me jodas. Subaru sigue gritando. Eso es, dice. Vine aquí, es mi culpa. No quería volver a casa. Tenía demasiado miedo de molestar a papá y a mamá. Las chicas estaban confundidas ante las palabras de Subaru. Subaru dice, estoy en mi liberty, no puedo hacer nada, entiendan. Las chicas estaban en silencio. Y Subaru seguía gritando y decir, por favor, envíenme a casa. Si Dios quiere castigarme, ya entendí, maldición. Fue mi culpa, disculpa. Subaru comenzó a rezar a todos los dioses, a todas las deidades que conocía, pidiendo perdón y suplicando que lo devolvieran y que había entendido la lección. Beatriz puso su mano en la espalda de Subaru. Él no entendía por qué, a pesar de todo lo que decía, de todo lo que pasaba, ¿por qué Beatriz estaba de su parte? Pensó Subaru. Equidona dice, no te creo. Beatriz dice, Equidona, le dice con ira, ¿no? Equidona dice que irá con Julius y que más tarde se verán arriba. Beatriz dice, entendido. En ese momento Subaru se acuerda de las palabras que le dijo Julius. Y cuando Equidona se estaba yendo, le agarra la mano a Equidona. Y recuerda que Julius le pidió que le protegiera. Y Subaru exclama, Julius me pidió que te protegiera. Equidona dice, espera, ¿te encontraste con él antes de venir? ¿Dónde está? Subaru tenía dificultad para hablar, ¿no? Estaba quebrado, pues, ¿no? Y entonces aparece un escorpión gigante en ese momento. Y ataca. Pero como Subaru estaba agarrando a Equidona para que no se fuese y Beatriz estaba ahí nomás, entonces Beatriz activa el EMT incompleto, ¿no? Agarrada de la mano de Subaru bloqueó el aguijón del escorpión. Equidona también fue protegida. Equidona se quedó impactada, pues, sorprendida, atónita por el ataque. Y como si no hubiera sido por Subaru, es decir, ella habría seguido el camino, ¿no? Y se habría encontrado con el escorpión. Pero Equidona estaba en el rango de Beatriz. El pasillo se había partido. Equidona iba a caer.
por los ataques, pues, ¿no? Y Subaru entonces en ese momento le agarra de la mano. Recordemos que Rey ya le había acomodado de vuelta su hombro, pues, ¿no? En su posición. Entonces Anastasia que era Kidona dice, no me hagas algo que me haga suponer algo sobre ti. Subaru dice, como si eso me importara, lo hice sin pensar. Kidona dice esto, ¿no? Eso es algo que diría el típico Natsuki Subaru. Kidona con ayuda de Subaru logra escalar, ¿no? Beatriz dice, ya casi no aguanto, el escorpión seguía atacando. Beatriz hace Murak, Kidona hace el Jigual, sus habilidades. El escorpión se escabulle, Kidona dice, ¿quién demonios eres y de qué lado estás, maldición? Subaru dice, desconozco los datos igual que tú. Beatriz dice, así que amnesia. Kidona dice, ¿cómo escapaste de la jaula? Subaru dice, cuando volví en mí ya estaba fuera, con un hombro dislocado. Subaru no espera que le crean, pero estaba siendo honesto. Kidona dice, ¿y por qué me salvaste hace un momento? Si no lo hubieras hecho yo habría muerto. Subaru dice, pues sin pensar, simplemente no lo sé. Subaru dice, no todo necesita una razón, ¿sabes? Solo fue algo repentino. Kidona dice, tal vez esta podría ser tu verdadera naturaleza. Kidona se encogió de hombros, dijo, debemos movernos, aún con la sospecha de Subaru y todo, ¿no? En ese momento lo pospone Kidona ante esa vaina. Dice, debemos movernos, reunámonos con Julius. Y Beatriz estaba de acuerdo, ¿no? Entonces Beatriz comienza a hablar, ¿no? Dice, oye Subaru, entonces tampoco recuerdas a Betty, los momentos que pasamos y cómo sacaste a Betty, supongo. Subaru dice, no sé de qué estás hablando. Beatriz sigue hablando y dice, aunque Subaru lo olvidó, ese recuerdo arderá por siempre en el corazón de Betty. Entonces hablan y quedan que no hay tiempo para discutir, ¿no? Y siguen el camino. Subaru se dio cuenta que la cola que habían, o sea, ellos seguían bajando, pero no. Y entonces estaba una parte de la cola que encontraron. Y se cuenta que era algo raro, ¿no? O sea, el escorpión era diferente a otras más bestias. Los aguijones que lanzaba se parecía al momento cuando Subaru estuvo con el gusano, ¿no? Y eso le voló en la cabeza y toda la vaina. La más bestia había dejado la cola ahí. Y cuando estaban cerca explosionó. ¡Pah! De repente estaba todo confuso. Subaru en su mente decía, maldición, debí suponerlo. Kidona se quejaba. Le dice a Subaru, ya es suficiente. Así es, amigos. O sea, la historia nos narra como lapsos de tiempo. No es que yo esté salteándome bastante la historia, no recuerden. Es un poco confuso cómo se narra. Para darle más drama lo hace, supongo, el autor. Bueno, después de la explosión pasó un tiempito, ¿no? Como que alguien arrastraba algo. Resulta que a quien arrastraban era Kidona. Y Kidona le dice, ya es suficiente, Subaru. Así es. Y Kidona le dice, primero debería ser Beatriz, ¿no? Al momento de la explosión, Subaru se aferró a Beatriz y ella protegió sus puntos vitales. Beatriz por la explosión fue hecha añicos protegiendo a Subaru, ¿no? Mientras Subaru seguía arrastrando a Kidona, ambas piernas de Kidona habían sido arrancadas por la explosión. Y Kidona dice, duele. En verdad el cuerpo de un humano duele y sigue hablando, duele. Subaru se disculpa y Kidona dice que no es culpa suya y que prefiere que ella sufra en vez de Anastasia, incapaz de ayudar a Anastasia y Julius. Y Kidona dice que merece el infierno. Y Kidona estaba sufriendo, ¿no? Ella quería sufrir, decía que era su castigo, ¿no? Subaru al ver que Kidona sufría y tanta vaina, esto la atormentaba y se sentía un poco culpable, ¿no? Y como que quería ahorrarle ese sufrimiento, entonces buscó algo del tamaño de un puño, una piedra, ¿po? Y la voz de Mei le dice, ni siquiera yo hice algo como aplastar la cabeza de alguien con una piedra. Subaru se sentía débil, pero quería aliviar el sufrimiento de Kidona, porque, a ver, había perdido 2 piernas, pero duele. En su momento se debía porque no podía hacer algo tan simple. Y Kidona dice, Natsuki-kun, ni siquiera eres capaz de agarrar una piedra para ayudar a alguien al suicidio. Solo estaba débil, por más que quería no podía matarla con la piedra. Kidona relajó los labios y dice, vaya Natsuki-kun, perdóname por dudar de ti. Y mientras seguía sufriendo, en ese instante Kidona murió. La desesperación consumía a Subaru. Él quería morir. Se decía a sí mismo, quiero desaparecer, quiero esfumarme. Pensó, Natsuki Subaru, ¿por qué no te mueres? Muere hasta que desaparezcas. En ese momento aparecieron las sombras y dice, te amo. Subaru dice, calla, desaparece, no me hables, quédate callado. Te amo. Seguía hablando la voz. Todo era cubierto por una sombra. Subaru quería desaparecer. Una voz o no te permitiré seguir. Capítulo 54. Las sombras se embullían a Subaru. Él decía, quiero morir, quiero desvanecerme. La voz decía, te amo. Subaru decía, ya basta, estoy harto. Yo no te amo. Solo acaba conmigo, por favor. Si eres el final, quiero aceptarlo. La voz decía, te amo. No te permitiré seguir. Se escuchó una voz, ¿no? Una luz apareció. Subaru
Subaru quedó sorprendido. Esta voz era de una mujer. Agarró la mano de Subaru y fue apartado por la fuerza, ¿no? La llevó con fuerza Subaru. Y usaba magia de hielo mientras combatía con la sombra, ¿no? Esta mujer era Emilia. Había agarrado a Subaru, había estado corriendo y con una mano había activado su poder de hielo. Esta mujer era Emilia. Mientras Subaru veía los desesperados movimientos de la mujer y cómo lo llevaba, Subaru exclamó: ya es suficiente. Emilia dijo: Y Subaru seguía. Digo que ya no vale la pena esforzarse, exclamó Subaru. Emilia y Subaru se miraban fijamente. Subaru no quería que ella le forzara su mano, ¿no? Y dice: ¿por qué viniste a salvarme? ¿Acaso estás loca? Tú también pensabas que era un farsante. Me encerraste en esa jaula porque seguro intentabas matarme. Emilia, enfadada, responde que ella nunca tuvo intención de matarlo ni de hacerle daño. Solo quería escuchar los hechos. Su versión de Subaru, ¿no? Subaru dice: oye, si sabes que mi amnesia puede haber sido una mentira desesperada, ¿no? Que me haya inventado por mi propio bien. ¿Acaso eres estúpida tú, Julio y Beatriz? ¿Acaso todos ustedes están mal de la cabeza? Y seguía Subaru, ¿no? Diciendo: no, todos son estúpidos. Hasta Equidona se disculpó conmigo, no lo entiendo. Murieron, gritó Subaru. Equidona, sus piernas. Beatriz murió, gritó Subaru. Beatriz se sacrificó por mí, no lo entiendo. Emilia, ante estas revelaciones, Emilia quedó atónita y puso una expresión de dolor. Subaru comenzaba a quejarse de todo, ¿no? Beatriz y Julius, quien le confió a Equidona, y así. Emilia, con su cara de dolor, dice: Subaru y yo nos conocimos por primera vez en un almacén de bienes robados en la capital real. Subaru dice: ¿qué? Emilia comenzó a contarle, mientras la sombra resulta que ya no lo seguía. O sea, obviamente se pusieron a hablar porque ya la sombra no la seguía, por eso hablaban como si nada. Emilia hablaba de lo que había pasado en el capítulo del anime, en capítulo 1, muchachos. O sea, Emilia le comenzó a narrar a Subaru cómo se conocía en sus aventuras. Así te conocí, Subaru, ¿no recuerdas? Y Emilia, como les digo, narra los hechos de los capítulos del anime. Subaru sacude la cabeza. Emilia habla de la mayonesa que hicieron también, o sea, de todas las aventuras, hasta de las ovas habla. Emilia habla sobre la discusión que tuvieron en la mansión. Subaru no lo recuerda, piensa: ¿por qué en su mente Subaru, mientras escuchaba las historias de Emilia, Subaru se decía en su mente: ¿por qué somos tan diferentes, Natsuki y Subaru? ¿Por qué somos tan distintos? Emilia escuchaba las palabras de Subaru que él decía: yo no recuerdo, no sé de qué estás hablando. Pero Emilia dice: pero yo lo recuerdo todo. Subaru grita que no lo recordaba, y aunque todos se lo dijeran, comenzó a exclamar ya Subaru molesto: ¿qué demonios hablan todos ustedes? Subaru lloraba y exclama: jugarse la vida por los demás, actuar por el bien de los demás, darlo todo por los demás, ¿es eso posible? Se decía Subaru. ¿Acaso yo puedo hacer algo así siquiera? Y exclama y dice: no me vengan con esa mierda. Este tipo de que están hablando no puede ser Natsuki Subaru. O sea, Subaru como que se sorprendía y se molestaba un poco por las historias que contaba Emilia, ¿no? No se creía porque él hiciera tales hazañas. Subaru dice: lo sé muy bien, sé lo patético y desagradable que puede ser Natsuki Subaru. ¿De quién mierda hablan? Ese tipo no está por ningún lado, decía Subaru. Es una completa mentira. Las cosas que este tipo mostró o dijo solo era mierda al azar, no hay motivos para que creen en él. Seguía Subaru todo molesto, sacando todo eso lo que tenía guardado. Y dice: este Natsuki Subaru es un bastardo, es una escoria, es una mierda inútil, y yo lo sé mejor que nadie, decía Subaru. Subaru seguía diciendo: elijan a otra persona, alguien como yo, solo ignórenlo y desháganse de él. Así habrá alguien mejor y más inteligente, seguro que aparecerá. Entonces Emilia exclamó. Al escuchar estas palabras, Emilia estaba un poco triste, ¿no? Pero inflando su pecho, exclamó: me llamo Emilia, solo Emilia. Subaru hace: ¿qué? Y Emilia seguía, ¿no? Decía: hay tantas cosas que tengo que decirte, tantas cosas por preguntarte, muchas cosas, pero ahora mismo tengo que escuchar solo una. Y decía: Julius, Beatriz, Equidona y yo, al tomar tu mano y huir juntos, solo queríamos una cosa: protegerte y que no mueras. ¿Por qué? Porque tú nos has hecho sentir así. ¿Quién eres? Por favor, dime tu nombre, decía Emilia. Estas palabras, por alguna razón, estremecieron el corazón de Subaru. Estas palabras quería afirmar la presencia de Natsuki Subaru. Natsuki Subaru, pensaba, y dice: ¿por qué? ¿Por qué Natsuki Subaru? Pensaba Subaru, ¿no?
¿Por qué esperaban tanto de él? No comprendía, muchachos. Este Subaru no comprendía por qué tenían tanta fe, una fe tan inmensa, ¿no? Y se preguntaba y decía, ¿qué demonios le ven a un tipo tonto, débil y miserable y cobarde? Emilia dice, quizás es como dices, hay gente más fuerte que Subaru y más inteligentes que Subaru, pero yo prefiero estar contigo, Subaru, sin importar que creo que Subaru hará que así sea, por mí, porque así lo deseo, porque si puede ayudarme alguien a quien quiero, como tú, eso me haría mucho más feliz que alguien que estuviera disponible y pudiera hacerlo. Emilia dijo todo esto sonriendo y con ligero rubor en las mejillas. Subaru exhaló y sintió que todo el tiempo se detenía a su alrededor. Subaru pensó, ya veo, Natsuki Subaru, te enamoraste de esta chica hermosa. Sin duda ella está muy por encima de ti, como si una mujer fuese a fijarse en ti, dijo Subaru en su mente, ¿no? Y comenzó a pensar, diciéndose a sí mismo, pues, el otro Natsuki Subaru, tienes a tu lado un caballero genial, o una mujer tan sabia, una niña tan dulce, y por último está la chica que es hermosa y está frente a ti, ¿no? Todos confían en ti, todos creen en ti, se decía Subaru a sí mismo. Te perdonaban y deseaban que fueras tú. No te pedía que fueses un salvador, simplemente si había un obstáculo o desafío, solo deseaban que estuvieras allí. Emilia exclamó y seguía diciendo, me llamo Emilia, solo Emilia, por favor dime tu nombre. Subaru no supo qué decir y entonces habló. Yo soy Natsuki Subaru, aquel en que Julius confió, en que Beatriz creyó, aquel en el que Kidona perdonó, aquel a quien tú, Emilia, deseaba estar a su lado. Si Natsuki Subaru es el nombre de ese hombre, entonces yo soy Natsuki Subaru. Quiero que estén a salvo, pensó. Subaru, quiero ayudarlos, pensó. Si eso es algo que Natsuki Subaru puede hacer, yo también puedo hacerlo, pensó Subaru, ¿no? Aunque te odie, no me quejaré, se dijo Subaru a sí mismo. Déjamelo a mí. O sea, estos pensamientos son Subaru, ¿no? Como dirigiéndose a sí mismo y al antiguo Natsuki Subaru. Dice, déjamelo a mí, deja a Natsuki Subaru salvar a Emilia y a los demás. Subaru dice entonces, después de pensar todo eso, ¿no? Gracias, Emilia, tú me hiciste creer. O sea, las palabras de Emilia hicieron que Subaru se levantara, ¿no? Que el alma que estaba rota, pues, ¿no? Volviera a armarse, por así decirlo, como metáfora. Subaru dice, gracias, Emilia. Tú me hiciste creer, dice Subaru. Subaru dice, gracias, Emilia, tú me hiciste creer. Ante la respuesta de Subaru, una lágrima salió del ojo de Emilia, y entonces ese momento fue interrumpido. La sombra apareció e hizo un desmadre. La sombra devoraba a todos sin saber a dónde caían ellos. Subaru la abrazaba a Emilia, pues, ¿no? Mientras eran tragados por la sombra, mientras lo tragaba sin más, era el final. No al contrario, esto se convertiría en el principio. No, al contrario, esto se convertiría en el principio, pensó Subaru. Así es, Subaru, a pesar de todo lo que había pasado, pensó que aunque este era el final, en realidad era el principio para él. Para este Subaru, esto había sido el final. Las palabras de Emilia la habían salvado. Aunque este mundo acabe, ustedes olviden las palabras, yo no olvidaré nada de eso, dijo Subaru. Y así todo acabó. Una batalla para matar a Natsuki Subaru y traer a Natsuki Subaru.